7, Isaías 4, 2 al 3 y Lucas 10, 19 al 20. Usted la ha tomado en el momento que yo la pida, usted se pone en pie y lee. El perdón nos reconcilia con Dios, pero el perdón nos trae liberación de las consecuencias pasadas, sobre todo las consecuencias espirituales. El perdón es el hisopo que limpia, el hisopo que viene para lavar nuestra vida por la situación de pecado que haya habido en nosotros durante nuestra estadía en esta tierra. El perdón es la reconciliación de Dios con el ser humano y del ser humano con Dios, para entrar en una relación de intimidad y de compañerismo, que es lo que Dios exactamente está buscando en cada uno de nosotros. El compañerismo espiritual, el compañerismo de conducta, el compañerismo de comunicación, el compañerismo de confiabilidad, el compañerismo en la consejería de Dios a nosotros y nosotros hablar con Dios, el compañerismo emocional, compañerismo espiritual y el compañerismo que no se separe entre Dios y nosotros. Quiero hablar bajo el tema el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la restauración o en la reconciliación. La reconciliación para la restauración del ser humano. La primera cita dice, si usted la quiere, la tiene, la quiere leer. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo se pudrirá, de tu hombro, y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo no sé, usted tiene una versión diferente, puede decir diferente, pero siempre tiene un significado similar. Acontecerá en aquel tiempo, el tiempo suyo y el tiempo mío es ahora. Su tiempo ha llegado, cuando el yugo del enemigo tiene que ser quebrado, hecho pedazos, número 1. Quebrado o hecho pedazos. Inutilizable, ya no se puede usar otra vez, y si lo recoge estará desmenuzado, hecho pedazos. El yugo es una esclavitud, es la esclavitud que mantiene a la humanidad entera subyugada, es la palabra apropiada, que quiere decir sometido, pero en otras palabras está esclavo de ese yugo, está sometido a ese yugo, le debe obediencia a ese yugo, le debe sometimiento a ese yugo, le debe fidelidad a ese yugo, lo lleva a ser totalmente esclavo de ese yugo. Entonces, el profeta Isaías está hablando, acontecerá en aquel tiempo, cuando usted quiere, que el yugo va a ser quitado de su hombro. El hombro, la parte donde pesa, donde cargamos el peso, donde sufrimos situaciones difíciles muchas veces, donde vienen las penas morales y nos descoyuntan las fuerzas físicas también y las emocionales y espirituales muchas veces. Cuando las penas vienen y cargan sobre nosotros, hay una aflicción, y esa aflicción llega y llegamos hasta lo más profundo en esa aflicción, y decimos nosotros, ahora yo tengo aflicción de espíritu, cuando ha traspasado ya su sistema
sistema emocional pasó a su sistema espiritual, y el sistema espiritual comienza a decaerse un poco. Y esta mañana parece que hablábamos un poco acerca de esa situación que vienen los momentos áridos en la vida del creyente. A todos nos llegan esos momentos áridos, difíciles, cuando hablamos y como que Dios se fue hasta el lejano oriente y nos dejó solos a nosotros. Hablamos, pedimos, oramos y amamos y clamamos y oramos y no hay respuesta. Pero no es que Dios se haya ido al lejano oriente y nos haya dejado, sino que nosotros estamos pasando por un momento de aridez espiritual donde tenemos que aprender a sobrevivir con la palabra del Señor y aquel consuelo que nos ha dado siempre el Espíritu Santo. Entonces el profeta dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Ahora, los sirios eran terribles, eran el ejército más sanguinario que había en ese tiempo. Por supuesto, después fueron los romanos, y en ese mismo tiempo los sirios era Egipto, pero los sirios eran crueles, duros, feroces, destructores. Y el pueblo de Israel había sido tomado cautivo y estaba cautivo allá. Pero Isaías, Dios habla a través de Isaías, le dice: va a haber un momento que ese yugo de esos bandidos, claro, no usó esa palabra, ¿no? El yugo de esos bandidos va a ser quitado de tu hombro. Y ese yugo va a ser quitado de tu cerviz, de tu sistema, de tu moralidad. Va a ser quitado, arrancado. Pero ese yugo no solamente va a ser quitado, sino que se va a podrir. En otras palabras, va a perder autoridad. Y ahí viene un punto muy importante para la iglesia de restauración, la iglesia de hoy en día, no la iglesia que amamos a Jesús. No podemos evitar recordar todavía muchas cosas del pasado, las batallas que vienen constantemente, ese ajetreo espiritual y moral en nuestras vidas, que vienen pensamientos de batalla, desesperación, batallas por este lado, por lo otro y todo. No podemos evitarlo. Sin embargo, ahí viene el momento de confiabilidad y de abandono en la misma presencia de Dios, cuando yo vengo y echo mis cargas sobre Él. Y al echar mis cargas sobre Él, es entonces que la unción, aquella unción de que habla Juan, dice: pero la unción que vosotros recibiste permanece en vosotros. Entonces, esa unción es la que vino y cortó el yugo y lo tumbó de nosotros, lo quitó. Y las penas morales que habían desaparecieron y vino la paz espiritual. ¿Cuándo vino la paz espiritual? Cuando dice Pablo a los Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, me doy cuenta que Él me perdonó y que ahora soy libre, y ahora yo digo: gracias, Señor. Porque quien me acosaba y quien me atormentaba ha sido removido de mi vida, y ahora yo he quedado en libertad. Ahora, la última frase de este versículo dice: y el yugo se pudrirá. Quiere decir, pierde fuerza, pierde autoridad, pierde dominio, pierde, ¿qué más? Derecho. Ya no tiene derecho sobre mí. ¿Qué más pierde? Pierde todo dominio. Podrá recordar su mente el pasado, pero ese pasado no lo tiene amarrado a usted. Estas flores, estas hermosas flores, estarán aquí en esta vasija hasta que alguien las quite de ahí. Mientras ellas están ahí, y ahí estarán, hasta se secarán y seguirán estando ahí. Nosotros ya hemos sido liberados,
Ya no tenemos que estar presos en un yugo de esclavitud del enemigo. Tenemos que renovar nuestra mente. Y ahora Pablo vuelve a decir que ya no nos acostumbremos al sistema antiguo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y no es esa renovación, ¿verdad? No es esa renovación, ¿no? Un poquito alocada. Es una renovación centrada en la palabra del Señor. Cuando nosotros llegamos a esa renovación, el Espíritu de Dios toma nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, toma nuestra voluntad y la hace su voluntad. Y cuando nuestra voluntad está en la presencia misma de Dios, es entonces que nosotros somos completamente libres. Amén. Y podemos cantar, soy libre. Y cantamos aquel canto tan hermoso, libre, tú me hiciste libre. Si usted se siente libre, dele un aplauso al Señor en esta tarde. Ese es aplauso de libertad, porque usted es libre. No solo se siente libre, usted es libre. Ahora déjenme hacer un poquito el relato, un poquito atrás, ir un poquito al jardín del Edén. Hermanos, en el jardín del Edén pasaron muchos desastres. El hombre que fue creado a la imagen de Dios fue el hombre según su propósito, el propósito de Dios. Fue el hombre señor de la creación. Ese hombre señor de la creación y de acuerdo al propósito de Dios fue envuelto, y muchos de nosotros decimos, en un engaño. Usted júzguelo si fue un engaño o fue una decisión placentera, tomada personalmente por Eva obedecer a la serpiente y por Adán obedecer a su amada, querísima y respetada esposa. Habrá sido de la forma que haya sido, la humanidad entera le echará culpas a él, pero Dios tenía un plan diseñado. Si Adán falla, Dios dijo, va a suceder esto. Si Adán no falla, va a suceder esto. Si acaso él cambia de parecer, yo tengo un plan. Si no cambia de parecer, yo tengo un plan. Entonces Dios había diseñado un plan perfecto para toda la humanidad, donde estábamos considerados tú y yo. Estábamos metidos, incrustados en ese plan de la presencia misma de Dios y del amor de Dios. La redención hace una provisión salvadora sin importar quiénes éramos, sin importar hacia dónde habíamos ido por el pecado original de Adán y Eva. Claro, ellos perdieron el huerto del Edén, el jardín del Edén, lo perdieron, lo dejaron que los abrojos lo cubrieran y desapareció. Bueno, Dios lo hizo desaparecer y quedó soterrado, en algún lugar de la tierra estará, y un día Dios vendrá y lo descubrirá. Y yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá la oportunidad de conocer ese bello jardín del Edén, donde nuestro primogenitor estuvo y disfrutó de muchas cosas buenas ahí, la compañía de una bella esposa, la compañía de toda la jauría que había ahí, todo lo que había en el jardín del Edén. A lo mejor nosotros tendremos un vistazo en la panorámica que ellos vivieron. Pero hermano, el diseño en el Antiguo Testamento era el perdón para la humanidad, la esfera moral, la esfera de la conducta fraternal, la esfera de santidad. Dios tenía ya considerado reparar todas esas esferas que habían tenido obstáculos para llevarse a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo, en la restauración de la vida humana. Porque Dios no había hecho el hombre para que quedara subyugado al poder de Satanás. Y el que todavía está subyugado al poder de Satanás
no es por la voluntad de Dios, sino es por su propia voluntad. Porque Dios nos ha llamado a libertad y nos llama a todos. Ahora, si usted me puede leer el versículo de Isaías 4, 2 al 3. Si usted lo tiene. 2 al 3. 4, 2 al 3. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y en el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. En aquel tiempo, dice, gracias hermano, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Está hablando de los sobrevivientes de Israel a todas las guerras que había, a los que quedaran de todas las opresiones que venían y cuántos mataban, pero Dios está esperando que quede un renuevo. Hay una palabra de esperanza para ellos. Y acontecerá, dice, que el que quedara en Sión y el que fue dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes serán llamados santos. Ahora, esta palabra se refiere a los que soportaran el yugo pesado de los sirios. Y claro, después de muchos años sobre los romanos, en el tiempo de Jesús, los romanos tenían en cautividad a Jerusalén. Por lo tanto, ellos tenían que pagar sus taxes a César. Y así fue todos los tiempos. Jerusalén fue saqueado por cuantos quisieron venir y llevarlo. Cuando el pueblo de Israel fallaba a Dios, venía el enemigo y le daba unas palmaditas por ahí, se lo llevaba cautivo y hacía todo lo que quería con ellos. Le robaba todo lo que habían hecho y aquellos se hacían ricos. Y después tenían libertad otra vez y venían y comenzaba. El pueblo judío ha sido un pueblo trabajador y próspero. A donde quiera que ha puesto un negocio, una canasta de algo, después de un tiempecito de una canasta, ahora tiene 100 canastas. Y después del año tiene 1000 canastas. Los negocios les crecen. Después venían otra vez los bandidos y le robaban todo y trabajaban para ellos. Y esa es una comparación con lo que el enemigo hace con la iglesia misma del Señor ahora en la actualidad. ¿Cuántos de nosotros trabajamos duro, hacemos todas las cosas bien hechas y de repente le paró un policía ahí por haberse pasado una milla más de la velocidad? Lo para el policía y quién sabe cuánto le ponen de ticket. Y si no tiene aseguranza, quién sabe cuánto más por la aseguranza. Y tienen que agarrar la aseguranza. Y un montón de situaciones que vienen porque hay un poder que quiere destruir. Pero acuérdense que si nosotros cumplimos con la ley, la bien llamada ley, entonces ellos no tienen ningún derecho sobre nosotros. Entonces el pueblo de Israel quedaba sin autoridad. Venían los enemigos y se lo llevaban sin autoridad. Y esto porque Adán tuvo mucho que ver. Entregó su señorío, entregó la autoridad, entregó el dominio, entregó la administración, entregó todo en manos del enemigo. Y el enemigo hizo lo que quiso con Adán y con Eva y con toda la creación. Hermanos, pero la restauración es importante porque la restauración primero nos confronta con el arrepentimiento. Trae el arrepentimiento, esa remoción de pecado. Cuando nos arrepentimos y nos apartamos del mal, entonces recibimos la justificación de parte de Jesús. Somos justificados, santificados y vivimos una vida agradable para Él. Después, sucesivamente viene la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Los conceptos morales, vuelve otra vez la paz a nuestras vidas.
el aspecto espiritual, el aspecto moral y el aspecto físico son restaurados. El hombre deja el alcoholismo, deja la droga, la heroína o la cocaína, la que haya sido. El hombre deja las malas prácticas y sus conceptos morales están siendo restaurados. El hombre tiene paz con Dios, su aspecto espiritual es totalmente restaurado. Y platicamos con Dios todo el tiempo que nosotros queremos. Esos son los propósitos de Dios en la restauración. Porque la restauración de Dios en el hombre, su principal propósito es la salvación del alma. Pero luego de la salvación del alma trae la restauración de la intimidad con Dios. Esa intimidad que había sido rota, había sido quebrada, el enemigo la había roto totalmente. Y él se presentaba ante Dios diciendo que miren que son mentirosos, no hacen lo que tú dices. Y el ser humano estaba bajo esa división del enemigo y el poder de Dios. Pero el enemigo tenía control en la humanidad. Y quizás lo sigue teniendo en alguna área, pero no de la iglesia del Señor. No de la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor hemos entendido que somos libres en Cristo. A través de los procesos de la permanencia en la palabra, a través del proceso del discipulado y a través del proceso de amar a Dios y quedarnos en la palabra y de conocer esa verdad, ahora es que nosotros somos libres. Somos procesados, por supuesto. Paso 1, paso 2, paso 3 y ahora obtenemos el paso 4, que es la libertad en Cristo de todo aquello que nos aprisionaba. Ahora entonces viene la restauración del individuo. Se restaura el individuo a través de esa comunión con Dios por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento, estoy recordando un versículo, dos versículos en Hechos 3, 19. Hechos 3, 19 dice esta palabra muy hermosa. Permítame, se lo leo. Dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Hay una exigencia en este versículo. Arrepiéntanse y conviértanse. Si nosotros podemos hacer la diferencia, analizar lo que es el arrepentimiento, y usted lo conoce porque usted se arrepintió un día. Pero analizar también la palabra conversión. Es algo diferente, como si van paralelo, pero es algo diferente. Arrepentirse es sentir dolor por haber pecado contra Dios. Y convertirse es el siguiente paso. Convertirse es, después de sentir el dolor por haber pecado contra Dios, dejar de hacer lo que era y convertirme en un seguidor de Jesucristo, o convertirme al Evangelio de Jesucristo, o dejar de ser lo que antes era y ahora hacer mi conversión, mi cambio al Evangelio de paz y al Evangelio de amor. ¿Usted me entiende? Entonces, el escritor de los Hechos dice, así que arrepiéntanse, pero no se queden ahí. Den el siguiente paso y conviértanse a la verdad. ¿En qué paso está usted ahora? ¿Está solamente en la conversión? ¿Está, solamente en el arrepentimiento? ¿O ya entró a la conversión? Si usted entró a la conversión, ese es el cambio de actividades que nosotros debemos de tener en la vida cotidiana. Ya no hacemos lo que antes hacíamos. Ya no somos lo que antes hacíamos, porque ha venido una manera nueva de actividad en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, para poder vivir una vida de restauración individual con Dios. Entonces, pero esa vida individual, Dios la lleva a la restauración de la iglesia.
Y la restauración de la iglesia es lo que nosotros disfrutamos ya en común. Donde tú y yo, ustedes y yo, somos levantados para vivir una vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y eso es lo importante en la transformación del carácter también. El hermano Walter está hablando de el carácter del cristiano. El carácter del cristiano tiene que ser transformado para que haya una docilidad. Porque nosotros venimos acostumbrados al mundo ordinario. Nos dicen una palabra, contestamos con una que pueda más que aquella que nos dijeron. ¿Verdad que sí? Nos hicieron una accioncita, nosotros tratamos de hacer otra accioncita con otra cita más. ¿Verdad? Entonces ya no es accioncita, sino que es accioncitas. Una y otra más si se puede, para ¿cómo es? Para rebasar, ¿no? Y si aquel me paró el pecho y dijo, ok, quítate la camisa porque ahí te caigo. ¿Me entienden? Entonces todas esas situaciones han venido para cambiar nuestro carácter, porque veníamos de ese carácter del mundo así, ¿verdad? Nos tratábamos como nos tratábamos, no sé usted, ¿verdad? Pero yo así era. Trataba como me trataban. Y como yo trataba, así me trataban también. Entonces el carácter tiene que ser moldeado, porque la renovación en el espíritu ha llegado a mi vida, adentro en mi ser interior, y de allí fluye ese cambio a mi carácter. Pero eso no quiere decir que no te enojes. Tú te puedes enojar, pero no te puedes enojar más de 19 horas. ¿Por qué 19 horas? Porque ya llegó el verano, que el día es más largo que la noche, ¿verdad? Cuando sientes a las 5 de la mañana y está pero redilla, y dices, Señor, pero ¿desde qué me acabo de acostar? Pues es que el día está muy largo. Como la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que durará 18, 19 horas, que no dure más de 18. Si dura 24 horas es un problema que usted tiene que resolver. Entonces, hermano, la situación de la intimidad con Dios ha venido a traer esos cambios a mi vida, esos cambios a tu vida, y los disfruto, y los disfruta, ¿verdad? Dile que está a tu lado, yo disfruto esos cambios. Ahora, si alguien todavía no los disfruta, pregunto ahí, ¿cómo es eso? La familia es restaurada por medio del plan de salvación. Así es, amén. Porque para esto vino Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, la familia es restaurada por medio de Cristo, por medio de la restauración, porque Jesús vino a buscar a la iglesia. Pero no solo eso, fíjense. No es exactamente solo eso, sino que para eso fuimos llamados. Individualmente, para eso tú fuiste llamado, para buscar esta restauración que es tan importante en la vida. Entonces, para terminar el versículo ese, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Ahí entro yo en un problemita muy serio, ¿no? ¿Por qué hay creyentes que nunca tienen ese tiempo de refrigerio? No me conteste porque yo tampoco le voy a contestar. Circunstancias. Y Dios se queda callado, se queda quieto, no dice nada. Algún día Él va a contestar, y se lo va a contestar a usted personalmente. Le va a decir, es por esto que no vinieron los tiempos de refrigerio a tu vida o a tu familia. Y entonces usted va,
Pues ahí estaba escrito. Ahí estaba escrito, te va a decir.